Adendum. El ello revelado. La sinfonía del cuerpo y el lenguaje en la medicina psicosomática. Cuando el siglo XX despuntaba en el horizonte, un joven y audaz médico llamado George Grodek se lanzaba a una odisea intelectual destinada a transformar radicalmente nuestra comprensión del vínculo entre la psique y el soma. Grodek, nacido en 1866 en la pintoresca Bad Kösen, dio sus primeros pasos en el mundo de la medicina en 1885, en los prestigiosos pasillos de la Kaiser-Universität de Berlín. Allí, el caprichoso destino lo colocó bajo el ala del enigmático Dr. Ernst Schwenninger, un encuentro que marcaría el rumbo de su revolucionaria carrera. Schwenninger, famoso por haber salvado la vida del mismísimo Bismarck con métodos poco ortodoxos, se convirtió en el faro que guiaría los primeros pasos de Grodek en el mundo de la medicina. El mentor rechazaba los dogmas de la medicina académica, prefiriendo un enfoque holístico que abrazaba la dieta, la hidroterapia y el masaje. Para Schwenninger, el médico era un artista, no un mero científico, un vigilante de la delicada danza entre el ser humano y la naturaleza. Imbuido de estas enseñanzas revolucionarias, Grodek estableció su propio sanatorio en 1900, en una pintoresca villa de Baden-Baden llamada Marienhohe. Este refugio de 4 plantas, rodeado de bosques susurrantes y arroyos cantarines, se convirtió en el escenario donde Grodek refinó su arte curativo. Aquí, pacientes aquejados de diversos males encontraban no solo tratamientos físicos, sino también la compasión de un médico que no temía mostrar ternura. Especialmente aquellos que coqueteaban con la muerte. Grodek desafiaba las definiciones rígidas de enfermedad, insistiendo en la naturaleza profundamente individual de la experiencia del paciente. Para él, la palabra enfermo trascendía las fronteras de la definición científica, abrazando a todo aquel que se sintiera como tal. Sin embargo, fue un encuentro fortuito en 1909 lo que catapultó a Grodek hacia un nuevo horizonte de comprensión. La llegada de la enigmática señorita G al sanatorio marcó un punto de inflexión en su carrera. Esta paciente, al borde del abismo, reaccionaba de manera extraordinaria a ciertos objetos y palabras, como si estos fueran portadores de significados ocultos. Intrigado, Grodek comenzó a desentrañar el lenguaje simbólico de la enfermedad. Observó cómo la señorita G se contorsionaba alrededor de ciertas palabras, evitaba objetos específicos como si fueran portales a un infierno personal. En este baile de evasiones y reacciones, Grodek vislumbró un nuevo camino para comprender y tratar las dolencias humanas. Esta revelación lo llevó a concebir todas las creaciones humanas, incluida la enfermedad, como expresiones simbólicas de un lenguaje universal y profundamente personal. El hombre, según Grodek, estaba dominado por una compulsión a la simbolización, y cada invento, cada acción, cada dolencia, era un símbolo esperando ser descifrado. Así, en las salas de Marienhohe, entre susurros de pacientes y el murmullo de los bosques circundantes, Grodek forjó una nueva visión de la medicina. Ya no era un mero seguidor de Schwenninger, sino un pionero que se atrevía a explorar los territorios inexplorados de la psique humana, donde cada síntoma era un jeroglífico y cada enfermedad un relato esperando ser narrado. 2. El lenguaje del ello. La revolución silenciosa de Grodek. Mientras el siglo XX se desplegaba como un lienzo en blanco, y el mundo médico se debatía en una vorágine de paradigmas cambiantes. Un visionario llamado George Grodek orquestaba silenciosamente una revolución. En el corazón de Baden-Baden, su sanatorio se erigía como un faro de esperanza. Un refugio donde almas atormentadas y cuerpos dolientes convergían. Este oasis de sanación pronto se convertiría en el crisol de una nueva y audaz comprensión de la enfermedad.
Una visión que desafiaba audazmente las fronteras establecidas entre lo mental y lo físico. Grodek, con la audacia de un explorador en tierras desconocidas, se aventuró más allá de los límites convencionales de la medicina. Su éxito con los pacientes, fruto de un enfoque original y holístico, lo llevó a una encrucijada intelectual. Al percatarse de las similitudes entre sus ideas y las de Sigmund Freud, Grodek dio un paso audaz. Tendió un puente epistolar hacia el padre del psicoanálisis. En su misiva, Grodek desplegó su visión revolucionaria. No existía distinción entre las dolencias del cuerpo y las del alma. Todas, proclamaba, eran manifestaciones de una realidad única, merecedoras de un tratamiento unificado basado en la transferencia y la resistencia. Freud, con astucia diplomática, acogió estas ideas, insinuando que no eran del todo originales y atrayendo a Grodek hacia su órbita intelectual. Así, Grodek se encontró orbitando el círculo psicoanalítico, manteniendo una independencia precaria pero fructífera. Sus ideas, plasmadas en una prolífica producción literaria, le valieron el reconocimiento de Ferenczi, quien lo coronó como el descubridor del psicoanálisis an organicis. En el corazón de la teoría de Grodek latía una verdad profunda. La enfermedad es un lenguaje, un medio de expresión para aquello que no puede manifestarse por otras vías. Esta expresión, sostenía, emanaba de una fuerza vital que él denominó el ello. Este concepto, su creación más original, se erigió como el motor oculto de la existencia humana. El ello, en la visión de Grodek, era el titiritero invisible que movía los hilos de nuestras vidas. Una fuerza inconsciente que nos determina, nos vive, mientras nosotros, ingenuos, creemos ser los autores de nuestro destino. Esta entidad etérea se manifestaba a través del cuerpo y la mente, utilizando el símbolo como su lenguaje predilecto, y la enfermedad como una de sus expresiones más elocuentes. Con el tiempo, Grodek refinó su enfoque, transitando de la influencia del símbolo en el síntoma a considerar el símbolo mismo como un síntoma. El cuerpo humano se transformó en un texto vivo, cada célula una letra, cada órgano un capítulo en la narrativa de la existencia. El lenguaje, en sus manos, se convirtió en una herramienta terapéutica de inigualable potencia. Para Grodek, el papel del médico trascendía la mera prescripción de medicamentos. Se trataba de ser un artista del lenguaje, capaz de desesclerotizar el discurso petrificado del enfermo, devolviendo fluidez a la expresión vital obstruida por la dolencia. En este viaje intelectual, Grodek cerró un círculo fascinante. Comenzó viendo los síntomas como símbolos de procesos internos y concluyó tratando las palabras mismas como síntomas. La etimología se convirtió en su nuevo psicoanálisis, cada vocablo un portal hacia las profundidades del ser humano. Así, en el sanatorio de Baden-Baden, entre susurros de pacientes y el murmullo de los bosques circundantes, Grodek forjó una nueva visión de la medicina. Una visión donde el cuerpo y la mente no eran adversarios, sino colaboradores en la gran sinfonía de la vida, orquestada por el misterioso ello. 3. El cuerpo como texto vivo. La visión revolucionaria de Grodek. En el umbral del siglo XX, mientras la comunidad médica se debatía en un torbellino de paradigmas en conflicto, George Grodek, desde su sanatorio en la idílica Baden-Baden, tejía los hilos de una revolución silenciosa pero profunda. Su perspectiva única, un prisma a través del cual el lenguaje y el cuerpo humano se entrelazaban en una danza simbiótica, se forjaba en el ardiente crisol del análisis etimológico. Esta visión vanguardista estaba a punto de sacudir los cimientos mismos de la medicina y la psicología, redefiniendo sus límites y abriendo nuevos horizontes de comprensión. Para Grodek, las palabras no eran meros símbolos abstractos, sino entidades vivas que se encarnaban
en el cuerpo humano. Cada vocablo, cada frase, era un portal que revelaba no solo la historia del lenguaje, sino también la evolución misma del cuerpo humano. En su visión, el cuerpo se convertía en un microcosmos rebosante de significado, un texto vivo esperando ser descifrado. Este enfoque simbólico permitió a Grodek concebir el cuerpo humano como una totalidad armónica, compuesta por partes interrelacionadas pero autónomas. El corazón, los intestinos, los ojos. Cada órgano era un universo en sí mismo, una narrativa completa dentro de la gran novela del ser humano. Pero Grodek no se detuvo en lo físico. Su exploración se adentró en las profundidades de la dualidad humana. Aplicando el concepto de la interpenetración de los opuestos, Grodek desentrañó la naturaleza dual del ser humano, una danza eterna entre lo masculino y lo femenino. Observó, con ojo crítico, cómo la civilización, en su afán de orden, tendía a reprimir una parte de esta dualidad, creando una persona o máscara social. Sin embargo, Grodek insistía en que esta división artificial no eliminaba la posibilidad de integración. Para él, la verdadera salud residía en la aceptación y asunción de esta dualidad simbólica inherente a cada ser humano. En la visión de Grodek, el ser humano trascendía el mero simbolismo mental para convertirse en una realidad tangible como símbolo. El símbolo se erigía como el punto nodal que no solo comprendía al ser humano, sino que también remitía a algo palpable y real. Esta perspectiva abrió nuevos horizontes para el estudio de los procesos biológicos, tanto psíquicos como orgánicos, basados en el simbolismo. Aunque no era un campo enteramente nuevo, Grodek llevó estas ideas a su máxima expresión en su concepto del elo. En esta cosmovisión revolucionaria, lo orgánico y lo psíquico se entrelazaban en una danza simbólica, no como realidades separadas unidas metafóricamente, sino como manifestaciones de una única realidad integrada. Grodek nos presentaba así una explicación holística del ser humano, donde lo psíquico y lo orgánico eran aspectos inseparables de una misma esencia. Pero Grodek fue aún más allá. Postuló la existencia de aspectos del ser humano tan profundamente reprimidos que el ello, esa fuerza vital que nos impulsa, raramente utilizaba lo inconsciente para expresarlos. En su lugar, recurría a vías aún más oscuras e inaccesibles al análisis convencional, trascendiendo los límites tradicionales de la psique. En este universo grodekiano, el ello se manifestaba a través de cada fibra del cuerpo. La musculatura, la estructura ósea, la forma de la boca. Incluso los órganos internos se convertían en su lienzo. Esta perspectiva revolucionaria transformaba nuestra comprensión de los órganos sensoriales, elevándolos de meros receptores a creadores activos de percepciones. Grodek sostenía que esta utilización del cuerpo por el ello no se limitaba a lo tradicionalmente clasificado como psíquico, sino que abarcaba procesos considerados puramente fisiológicos. Sin embargo, advertía que esta distinción entre lo psíquico y lo físico era, en última instancia, una mera clasificación artificial que no reflejaba la verdadera naturaleza integrada del ser humano. Así, en el sanatorio de Baden-Baden, entre susurros de pacientes y el murmullo de los bosques circundantes, Grodek forjó una nueva visión de la medicina y del ser humano. Una visión donde el cuerpo y la mente no eran adversarios, sino colaboradores en la gran sinfonía de la vida, orquestada por el misterioso ello, escrita en el lenguaje universal del símbolo. Serie. Frontera de la vida cuántica, episodio 3.